Se suele abusar del término histórico normalmente para resaltar un hecho positivo. En este caso, la ley de amnistía merece desde luego ese calificativo, pero en el sentido inverso. Pasará a la historia como un momento crítico y lamentable porque estamos ante el caso más grave de corrupción política de nuestra historia democrática. La ley de amnistía consuma la inmoralidad de Pedro Sánchez. Lo hizo en un primer momento para conseguir la Moncloa comprando 7 votos de unos políticos prófugos de la justicia. Ahora ha extendido la impunidad al terrorismo, a la traición, para intentar tapar el caso Coldo, la corrupción económica en el seno de su gobierno y ganar tiempo. La ley de amnistía no es moral, pero tampoco es constitucional. Lo decía el propio Pedro Sánchez con rotundidad antes de necesitar 7 votos de Puigdemont. La ley de amnistía no se aprueba por la reconciliación entre Cataluña y el resto de España. Se aprueba para que Sánchez pueda mantenerse en la Moncloa. La ley de amnistía no reconcilia, sino que divide y encrespa los ánimos. Más de media España se opone de forma frontal y rotunda. No se puede gobernar contra la voluntad de millones y millones de españoles. Es injusto y es, además, peligroso. La ley de amnistía no acaba con la vía unilateral ni la confrontación. Así lo ha dicho el propio Puigdemont hace escasos días y así lo repite cada vez que le preguntan. La ley de amnistía no se ajusta a los estándares europeos ni ha sido avalada por la Comisión de Venecia. Es más, probablemente sea la justicia europea la que acabe tumbando esta barbaridad. Ahora mismo muchos españoles estamos abatidos, indignados e impotentes. Parece que Sánchez le gana el pulso a la democracia, que la corrupción política vence. Pero la esperanza está en que el tiempo acabará poniendo a cada uno en su sitio. El sanchismo tiene asiento de honor reservado en el estercolero de la historia. Estamos ya en la tertulia de Despolítica. Aquí en Es Diario nos acompaña Benjamín López, su director de Es Diario, Vicente Gil, periodista, y Alberto Sotillo, sociólogo, periodista. Y la verdad que con mucha actualidad por delante. Es decir, está la ley de amnistía, evidentemente, en el foco en este jueves, después de que la Comisión de Justicia ya está más que acordada ese dictamen. Se publicado ayer en un documento firmado por PSOE, Junts y ERC. La Comisión de Justicia avalará ese dictamen y ahora quedará, por tanto, la semana próxima, pues su aprobación definitiva en el Congreso para su posterior remisión al Senado. Un titular, antes de nada. Vicente, ¿cómo ves todo esto sobre la ley de amnistía? Bueno, pues parafraseando a Bolaños esta mañana, es un referente mundial. Y lo dejo ahí. Alberto, un titular. Bueno, habrá que ver lo que sale, habrá que ver cómo se ejecuta esa amnistía. Yo creo que es que no puedo decir un titular, necesito 10 minutos. Bueno, vamos, Benjamín, un titular y escuchamos a Bolaños antes de nada. Un titular, Benjamín. Bueno, es la consumación, efectivamente, de una ley de amnistía que pasará a la historia, pero por lo contrario de lo que dice Bolaños, ¿no? Por ser una auténtica aberración democrática. Vamos a escuchar precisamente, como decía, a Bolaños hablando de la amnistía como referente mundial. Una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía y recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras, que las hemos incorporado al texto de la ley de amnistía. Por tanto, podemos decir que es una ley que nace del Parlamento español, pero que es una ley europea, plenamente europea. Bueno, lo acabamos de escuchar, plenamente europea, referente mundial y la mentira del millón. Y es que la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía, cosa que es mentira porque es decir, es un órgano consultivo del Consejo de Europa que no tan siquiera de la Unión Europea y no avala. O sea, entre sus funciones está dictaminar la constitucionalidad o no de una ley, en este caso de la ley de amnistía, ¿no, Alberto? Bueno, es que no recoge prácticamente ninguna de las peticiones, dice Bolaños eso. ¿Hemos hecho nuestras las recomendaciones? Pues no, porque la primera recomendación es que no se puede hacer así una ley de amnistía. O sea, en el caso de que se haga, habla de una necesidad de una mayoría social, de un debate parlamentario. Quiero decir que, por lo tanto, no han cogido ninguna de las recomendaciones de ese supuesto aval de la Comisión de Venecia, que efectivamente no tiene. Pero es que toda la correlación de hechos es una mentira sobre otra mentira. Quiero decir, sería tan fácil como ha dicho Benjamín en el editorial. Quiero decir, esto no reconcilia, esto no ayuda, esto es simplemente para mantener el gobierno. Yo creo que si saliera Bolaños y dijera el gobierno de progresista que va a mejorar la vida de los españoles sigue gracias a esto, pues mira, mucho mejor, pero no va a ser un referente, como mucho será un referente que la gente lo estudiará por la barrabasada jurídica y social que supone esto, nada más. Vicente.
Sí, bueno, yo decía en tono irónico lo del referente mundial, pero efectivamente de inmoralidad y de todo lo que estáis comentando, porque efectivamente además la Comisión de Venecia, lo cual indica además el intento burdo este del otro día a la hora de los telediarios de Bolaños de filtrar un borrador y dar sus conclusiones para que el equipo de propaganda habitual pues lo repitiera, pues es patético y muestra los nervios que hay, sobre todo por el caso Coldo. Pero efectivamente la Comisión de Venecia lo que dice es que esto no se puede hacer así, que requeriría una reforma constitucional, una mayoría cualificada y que el argumento de la convivencia, tururú, que lo que constata la Comisión de Venecia es que ha fracturado gravemente a la sociedad española y que, por tanto, en absoluto debería hacerse así. Bueno, pero claro, este señor es el mismo que pues, se va a ver a Reinders y sale por la tarde y dice, nada, Europa no está preocupada por la ley de amnistía. El día siguiente por la mañana pues tienen que salir a decir, oiga, que nosotros no hemos dicho esto. Quiero decir, mienten de una forma tan descarada que mienten ya para los que se quieran dejar engañar, lógicamente. Benjamín, lo que es increíble es que la amnistía se haya convertido ahora en un salvavidas de Pedro Sánchez ante el caso Coldo, que evidentemente parece que le perjudica todavía más en el ámbito electoral y político, pues ahora están usando la ley de amnistía increíblemente como un salvavidas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esto lo llevamos advirtiendo muchos, ¿no? Desde hace días, que la situación del caso Coldo dejaba todavía en mayor debilidad a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez débil, que ya lo es de por sí, ¿no? Porque no tiene mayoría parlamentaria y porque tiene que apoyarse en todos los que se apoya, pero más débil aún por este escándalo de corrupción, pues será más vulnerable aún y más peligroso. Y efectivamente, pues intenta ganar tiempo, ¿no? Intenta conseguir una estabilidad, que es lo que hay detrás de esto. La ley de amnistía le va a dar la estabilidad parlamentaria que busca, porque aquí, evidentemente, y ya prácticamente lo ha reconocido así Bolaños, hay un acuerdo ya para los presupuestos van a salir adelante y eso le va a permitir a Sánchez alargar la legislatura como mínimo 2 años más, ¿no? Aunque sea, diríamos, encastillado en la Moncloa, con una defensa numantina, aguantando allí como sea el chaparrón, porque veremos a ver hasta dónde llega el caso Coldo y veremos a ver si el caso Coldo, esa bola de nieve que va creciendo día a día, es capaz o no de tumbar el muro de la Moncloa, ¿no? Pero de momento su intención es atrincherarse en la Moncloa con los presupuestos que va a obtener gracias a ceder con la ley de amnistía, a unas sabiendas de que yo creo que no tiene un pase, de que veremos si Cándido Conde Pumpido es capaz de tragar con esto y de que creo que la justicia europea no va a tragar. Claro. De hecho, vamos a hablar a continuación de los presupuestos, porque efectivamente también se refirió a ello en la comparecencia de este jueves Félix Bolaños, una comparecencia improvisada en el patio del Congreso de los Diputados, pero también hay que comentar pues cómo se autofelicita el propio Félix Bolaños. Escuchen. Felicitándome y diciendo que gracias a todas las personas que lo han hecho posible, gracias a los grupos parlamentarios que hoy van a firmar estas transacciones a las que hemos llegado al acuerdo ayer por la tarde, gracias a todas esas personas que nos dicen que por favor apostemos por la convivencia, que apostemos por el diálogo, que apostemos por los acuerdos, que apostemos por tender puentes entre diferentes y no por seguir anclados en el conflicto y en el enfrentamiento. Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Gracias. Se autofelicita y habla de los acuerdos. Es decir, se ha normalizado ya completamente. Esto lo recalcaban en estos últimos días el Partido Popular. Se ha normalizado pues un documento y en el membrete pues ver el logo del PSOE con RC y con Junts. O sea, está ya completamente normalizado eso, ¿no? Alberto. Sí, por supuesto, ya lo están negociando, es evidente, pero fíjate, la incongruencia de decir de la importancia de los acuerdos, de tender puentes, de negociar con el diferente, de llegar a acuerdos, pero oye, luego con el Partido Popular es imposible porque eso hay que poner un muro brutal, hay que hacer la ultraderecha, hay que frenarla. Pues nos tendrá que explicar cuándo sí, cuándo no se tienden puentes, qué acuerdos son buenos, cuáles no son buenos. Quiero decir, al final, lo que está reconociendo Bolaños es que no es bueno el acuerdo, no es bueno tender puentes, lo que es bueno es mantenerse en la Moncloa. Pero es que lo dice clarísimo, es decir, lo que es bueno es llegar a acuerdos para que yo siga siendo lo que soy. Punto. No es el acuerdo de claro, la reconciliación es una chorrada, porque si quisiéramos reconciliación y si quisiéramos tender puentes, tiéndanos ustedes con Feijóo, por decir. Y siguiendo con tu argumento, Alberto, es muy increíble, ¿no? Que quiera tender puentes contra, bueno, pues la derecha, contra la ultraderecha. ¿Y Junts qué es? ¿Junts ahora es progresista? Claro, ese también es otra...
Claro. Es de derechas, pero ese es un puente que le mantiene y los otros se rompen. Pues es que yo creo que Bolaños lo que muestra es la euforia, efectivamente, por lo que dice Alberto, porque seguimos en esto, seguimos subidos al carro, seguimos con el coche oficial, etcétera. Mira, yo de todos modos, al hilo del magnífico editorial de Benja, yo creo que lo que estamos descubriendo estos días es que el interés de seguir en la Moncloa de Pedro Sánchez no es solo un interés derivado de su, en mi opinión, narcisismo patológico, desmedido afán de poder, etcétera, etcétera, sino que es una necesidad imperiosa por cubrirse y por cubrirse judicialmente, porque él es diputado, pero su mujer no es nada. Y el caso Koldo, que solo ha hecho más que empezar y es un tsunami que se les viene encima y que han puesto así las manos como para parar ¿os acordáis de la película aquella Lo Imposible, ¿no? Cuando llegaba el tsunami, si haces así, pues imagínate, te pasa por encima. Y por ahora la reacción del PSOE y del gobierno, porque no lo controlan el tema y no lo controlan en los estamentos más bajos de esa capa de corrupción, no vaya a ser que a algunos se le empiece a cantar la traviata, pues efectivamente les preocupa muchísimo. Y ahora yo creo que estamos descubriendo, y si luego hablamos del caso Koldo, efectivamente que hay una necesidad imperiosa personal y familiar del señor Sánchez por seguir blindado en el poder, de alguna forma. Y es verdad que eso yo creo que es la preocupación máxima. En las fases del caso Koldo, que son la prepandemia, los contactos de su mujer profesionales, que se resuelven probablemente la noche del Delsigate en enero de 2020, los contactos que a partir de ahí nacen y empieza la trama Koldo, venta de mascarillas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí yo creo que la explicación real, más allá de que yo pienso que es un narcisista patológico y que tiene un afán desmesurado de poder, etcétera, etcétera, que es lo que creíamos hasta ahora, tiene que ver con la necesidad imperiosa de ganar tiempo, seguir en Moncloa y seguir cubiertos. Claro, Benjamín. Pero fíjate que además de digamos, de la falta de respeto a la verdad por parte de Bolaños, ¿no? Y la manipulación pues de lo que está sucediendo, hay una falta de respeto también, yo creo, a las formas democráticas, ¿no? Porque este señor sale en calidad de ministro en el Congreso de los Diputados a felicitarse por un pacto del Partido Socialista con Esquerra y con Junts. ¿En calidad de qué sale? ¿En calidad de ministro? ¿Por qué comparece en el patio del Congreso? Esto no debería haberlo hecho el portavoz del Partido Socialista, como Armengol también salió en el escritorio, ¿no? Como tercera autoridad del Estado, decía ella, para replicar unas acusaciones de la justicia y de la prensa fundamentalmente, también del PP, pero de la justicia y de la prensa fundamentalmente, que debería hacerlo en su condición de diputada del PSOE o de expresidenta de Baleares, que es por lo que está en entredicho, ¿no? De la misma manera que sale cada martes la portavoz del gobierno a atacar al PP desde el sillón de la Moncloa. Parece un asunto menor, ¿no? Con todo lo que tenemos encima. Hay que recordar que las formas en democracia son importantísimas y que el PSOE lo confunde absolutamente todo. Ya no se sabe dónde acaba el PSOE y dónde empieza el gobierno, ¿no? Pero bueno, es que yendo al fondo de las palabras de ese corte que has puesto, es que es mentira. O sea, es que no hay reconciliación ninguna. O sea, suponiendo que te reconciliaras con 2 millones de independentistas catalanes, ¿eso merece la pena si lo que haces es indignar, encrespar y dividir al resto de los españoles, a millones y millones y millones de españoles? Bueno, y a los 5 millones restantes de catalanes, porque es que hablamos de 2, claro, pero Cataluña ya tiene 7 millones. Claro, sí, no, es que todo eso merece la pena. Es toda una gran mentira, una gran propaganda, ¿no? Que han montado alrededor de la ley de amnistía para justificar lo injustificable, para justificar que Sánchez se tiene que quedar en el poder y, como tú dices, ahora con la vertiente añadida del caso de corrupción que le ha saltado, necesita comprar tiempo, aguantar en la Moncloa como sea. Y lo que está claro, Alberto, es que quien manda aquí es Puigdemont, es decir, la ley de amnistía, como ya te ha trascendido, pues incluye todas y cada una de las exigencias de Junts, por tanto, de Puigdemont, en términos de terrorismo, en términos de, bueno, pues esa amnistía total o integral, ¿no? Que venían a decir al final, bueno, pues quien manda es Puigdemont, ¿no? Quien manda es quien tiene los votos. Ahora, ¿cuántas cenas hemos ganado desde que dijo Pedro Sánchez aquella fatídica tarde en la que cayó la ley de amnistía? No se va a cambiar una coma. Y dijimos todo, vamos, 1.000 euros a que cambian 2 comas, 4 líneas. Quiero decir, que eso sí que son una buena inversión en criptomonedas. Es decir, apostar contra la palabra de Pedro Sánchez es un valor seguro. Y así ha sido. Quiero decir, todos estábamos convencidos de que lo iba a hacer por una cuestión muy sencilla, porque es que si no Puigdemont, como tú bien dices, le dice, pues tú ya no eres presidente. Si es que no hay arma más fuerte en este momento
que poder decirle, esto no es una negociación, si es que ni siquiera es una negociación. Es un gobierno raptado, oye, inteligentemente raptado por un grupo de diputados que va a sacar adelante mucha más independencia de la que jamás obtendrían con una mayoría social. No les hace falta, por lo tanto, bueno, pues mientras tengamos un presidente y un gobierno que quiera ser rehén de una minoría, bueno, pues tampoco será la primera vez. Lo que pasa es que es muy evidente en esta ocasión y se ve tan a flor de piel que choca al resto de los españoles. Un presidente que quiera ser rehén y un partido socialista que quiere ser rehén, ¿no? Porque, pero es que no hay partido socialista, es lo mismo. Partido socialista y gobierno es lo mismo, ya no hay nada fuera del gobierno. Bueno, habrá 3 o 4, pero vamos, Ábalos. Pero hay una militancia que está absolutamente de acuerdo con todo lo que está sucediendo. La verdad es que resulta un poco incomprensible, ¿no? Entiendo que tiene secuestrado el partido, pero no hay movimiento interno o externo. Fíjate la anécdota. El otro día vi, es impresionante. Benjamín, me pasaron el vídeo de una militante que salía en medio de una gran jornada a criticar la situación, pero criticarla abiertamente, la propuesta de amnistía. Y todo el mundo aplaudió, todos los del Partido Socialista aplaudieron la intervención y pasaron a la siguiente cuestión sin ningún problema. Estaban con el bocata que les habían regalado. Ya está. Oye, esto de la amnistía es una vergüenza, no se puede ceder porque rompe España. Y aplaudieron todos. Es decir, que es un partido, es tristísimo, es un partido de borregos. Les dan un bocata y una cerveza y aplauden lo que oyen, pero no saben qué hay. No es tanto, es una cuestión ya de dependencia y de mal mayor. El hecho, ¿quién es Esther Peña? El hecho de que la portavoz federal sea Esther Peña, que no conocemos, que Ábalos, una de las cosas que más le cabreó es que la orden y tal, y la petición de división y todo eso, se la hiciera Esther Peña. Y él decía, con lo que yo he sido en el partido, ¿quién es esta? Pues eso, es el detritus total. Hablabais de presupuestos, también se refirió a esta cuestión el ministro de la Presidencia en relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, este mismo jueves. Vamos a escucharlo. Acuerdo de amnistía, ¿hasta qué punto están avanzadas las conversaciones con Junts en el tema presupuestario y si aprobar la amnistía significa que Junts apoyará los presupuestos? Muy bien, pues gracias también por su pregunta. Mire, creo que hoy estamos anunciando el acuerdo al que llegamos ayer por la tarde, un acuerdo para dar el paso definitivo para la aprobación de una ley de amnistía que tanto va a suponer para nuestro país. Dicho esto, va a haber acuerdo de presupuestos, hay una voluntad de todos los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de que haya presupuestos, no están todavía acordados, no están cerrados, pero esa voluntad inequívoca de que haya presupuestos y de que haya 3 años y medio de legislatura de avances, de derechos, de convivencia, de empleo, de crecimiento económico, de una España que avanza con valentía, sin complejos y que avanza, por supuesto, para tener un país mejor. Esa es la voluntad de los grupos parlamentarios y no tengo ninguna duda que habrá presupuestos. No tengo ninguna duda que habrá presupuestos y una legislatura de 3 años y medio. Claro, esto es un poco también lo que decía Benjamín antes, ¿no? Es decir, que cada vez se confunde más la línea divisoria entre gobierno y partido. Perfectamente, esto, lo que acaba de decir, lo que acabamos de escuchar, lo podría haber dicho Esther Peña, como está hablando de ella, ¿no? Como portavoz del Partido Socialista. Benjamín. Sí, pero vamos a ver, yo creo que esta declaración de Bolaños tiene más enjundia, ¿no? que eso, que es verdad que las formas faltan absolutamente, pero el tema está en que lo que buscan realmente aquí son los presupuestos. Claro. La amnistía, evidentemente, Sánchez la daba por descontada, la tenía que dar y al final le ha tocado tragar con todo, más acuciado todavía por el caso Koldo, ¿no? O sea, la necesitaba todavía más, entonces era más proclive a ceder lo que fuera, como ha sido el resultado final, ¿no? Porque es que hace unos días estaban negando que no iban a tocar una coma. Claro. Pero bueno, pero claro, lo que buscan aquí en realidad son los presupuestos. Bolaños los da por hecho. Evidentemente, yo creo que en esta negociación se ha hablado de los presupuestos, pero también estoy convencido de que Puigdemont todavía le hará sufrir más. Es decir, ya nos hablaron en el pacto de aquel que firmaron en Bélgica. Salió Anton Cerdán, acordaros, una rueda de prensa y dijo que habían firmado un pacto de legislatura, no era un pacto de investidura, era de legislatura, nada más lejos de la realidad, ¿no? Les han hecho sufrir cada votación, porque cada votación es una oportunidad de sacar tajada, ¿no? Y esto, evidentemente, lo van a hacer cuando llegue la hora de votar los presupuestos, pero sí habrá un compromiso de, más o menos, de apoyo a los presupuestos, de ser proclives a negociarlos, etcétera, etcétera. El gobierno cuenta con eso porque los necesita para sobrevivir
sobrevivir. Que sin presupuestos sí que la legislatura tiene un final mucho más corto, ¿no? Con presupuestos, Pedro Sánchez puede aguantar ahí 2 años o incluso intentar agotar la legislatura, porque veremos yo qué creo que pasa dentro de un año o de 2, ¿no? Es vital para ellos, efectivamente. La amnistía son los presupuestos y los presupuestos es seguir para adelante para ganar tiempo con lo del caso Koldo, pero fijaros que además está todo relacionado porque al final los presupuestos, ya dijo Bruselas que debían cambiar una serie de cosas y empezar a hacer, porque Europa está ya en la parte, ya pasó la pandemia, ya pasó la guerra de Ucrania o los efectos más inmediatos y de golpe de la guerra de Ucrania y es necesario ajustes. Y esos presupuestos, hay que pensar que estos presupuestos llevan 3 años o 2 años haciéndose con un aumento brutal del gasto estructural y unos ingresos en los que cuentan con ¿qué? Que es una aberración, según dicen todos los economistas, con los fondos europeos. Y claro, los fondos europeos ahora mismo pues, están pendientes precisamente la nueva entrega de la aprobación de los nuevos presupuestos y a su vez, atención, con una investigación en marcha de la Fiscalía, que eso tarda en Europa muchísimo, pero de la Fiscalía Europea sobre qué ha pasado con los fondos europeos en Baleares, en Canarias. La cuestión de los fondos europeos no es menor, porque es que estos han hecho trampas en las cuentas y necesitan como locos esa inyección de dinero, porque no cuadran las cuentas. Los gastos son superiores prácticamente a los ingresos, sobre todo por la parte estructural de los gastos, ¿no? Todas las subvenciones, las pagas, la subida de las pensiones, etcétera, etcétera. Y ese galimatías económico que tiene la señora Montero montado, la señora Mentiras, como le llama Fran Carrillo, pues tiene mucho que ver, o sea, es la necesidad imperiosa de ganar tiempo por la cuestión política, por la cuestión de Koldo y por la cuestión presupuestaria, porque no les cuadran las cuentas y necesitan la pasta de Europa. Claro, yo no tengo nada claro que vaya a haber presupuestos, no tengo nada claro que esté avanzado, yo tampoco, no tengo nada claro que... Y de hecho el énfasis de Bolaños me lleva todavía a dudar más. Esa frase en la cual dice todos los grupos que apoyan al gobierno, pues eso ya en sí mismo es muy debatible, porque yo creo que Junts no apoya al gobierno, quiero decir, y además lo ha dejado claro, Junts está momentáneamente sacando cosas del gobierno, por lo tanto los grupos que apoyan al gobierno no dan para sacar unos presupuestos y luego porque evidentemente Puigdemont es lo suficientemente inteligente para aprovechar esa nueva negociación e incluso dejarlos caer. ¿Qué más le da a Puigdemont poder dejar caer unos presupuestos y esperar a marzo? También es verdad, a Pedro Sánchez le da lo mismo. Es decir, es mucho más fácil gobernar con presupuestos, claro, pero cuando quieres gobernar, pero si no quieres gobernar, sino estar en el gobierno, puedes estar sin presupuestos. Ya lo dijo, es una diferencia sustancial. Ya lo dijo María Jesús Montero, de hecho, o sea, textualmente, que se puede gobernar perfectamente en términos técnicos con o sin presupuestos. No, ¿vale? Gobernar no, además, prorrogar. Claro, claro, pero además es que dijo textualmente que ya se está prorrogando los presupuestos porque tendrían que estar aprobados los nuevos desde el 1 de enero de este año, con lo cual ya están prorrogados. Bueno, claro. Pero si no consigue presupuestos, este año los soluciona con los prorrogados, pero el que viene ya se le pone muy difícil la cosa, claro, esa es la realidad. Difícil. Puede aguantar, sí, bueno, legalmente puede aguantar, ¿no? Pero se le pone muy complicada la cuestión. Todo efectos de la entrega mucho de fondos, más complicada. Claro, en todo caso, efectivamente, Puigdemont evidentemente no puede haber dado un sí a los presupuestos porque, entre otras cosas, tampoco sabe cómo va a discurrir la ley de amnistía. Esta Nogueras ha hablado en Televisión Española esta mañana, ¿no? A primera hora, y ha hecho mucho hincapié en que el texto de la ley obliga a los jueces a aplicarla de inmediato, a cumplir la ley, ¿no? A no rebelarse contra la ley. La tienen que cumplir, ha dicho. Tienen que cumplir la ley, es obligatorio. Claro, pero eso no es así. Es que todos sabemos que eso no es así, diga lo que diga la ley, ¿no? En el momento que hay una cuestión prejudicial, por lo menos esa parte que el juez cuestione al TJUE queda paralizado a la espera de lo que diga ese tribunal europeo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el futuro de esta ley de amnistía? Yo creo que ni Puigdemont lo sabe a ciencia cierta, ni Pedro Sánchez, ni nadie. Por lo tanto, no se va a comprometer a futuro con un presupuesto por una ley que probablemente, o no, ya lo veremos, pero que probablemente pueda terminar paralizada de alguna manera o suspendida, ¿no? Por la justicia europea, con lo cual él está a la expectativa de lo que pase y con la variable además de cuándo va a haber elecciones catalanas, que yo creo que eso va a ser fundamental también en su estrategia, ¿no? Lo que pasa es que ya elecciones catalanas, que veremos a ver cuándo son,
pues él podrá también ahí pegar un volantazo o hacer lo que consideren en ese momento, que es bastante impredecible, por cierto. Sí, Vicente, rápidamente. No, lo que digo es que al final todos van ganando entre trileros, anda el juego, por tanto es verdad que no se fían unos con otros. Y estoy muy de acuerdo además con Alberto en que, bueno, o sea, estoy de acuerdo con los dos, los presupuestos les habilita y sobre todo les habilita porque llega dinero fresco de Europa y Europa sin presupuestos nuevos no va a hacer nuevas entregas y necesitan esa pasta porque en la parte de ingresos de los últimos dos presupuestos venían incluidos una cosa que es aleatoria, que no es estructural, que no viene derivada de impuestos, etcétera, sino los fondos europeos. Pero sobre todo la segunda parte es que ganan tiempo todos, poco a poco. ¿Por qué? Ya ha dicho Junts, lo primero que ha dicho Junts ya es marcar una nueva fecha, hace unos minutos. Han dicho julio, que la ley que Puigdemont confirma se va a presentar a las elecciones europeas, que es lo que quería, básicamente, y lo que esto le va a permitir, sin ninguna duda, presentarse a las elecciones europeas, su candidatura, para seguir blindado mientras se resuelve todo, por si acaso no se fían con lo de la amnistía, y efectivamente, dentro de un tiempo, 3, 4 años, en la próxima legislatura europea, el Tribunal Europeo dice que eso no vale y empezamos de nuevo, con lo cual se quedaría en pelotas, y luego ha dicho que en julio está aquí en España, Puigdemont. Con lo cual, yo creo que van pasito a paso y conforme, ya lo dijeron, conforme nosotros vayamos viendo que Sánchez cumple con nuestras exigencias, nosotros iremos dando pasitos. Bueno, pues rapidísimamente, para concluir rápido, un titular, digamos, porque nos estamos quedando sin tiempo, sobre el caso Koldo. ¿En qué va a derivar? ¿En qué va a acabar? Estamos conociendo, pues ya no cada día, sino cada hora prácticamente, información nueva que deriva del sumario del caso Koldo. Rápidamente, Alberto, ¿en qué va a acabar esto? ¿Qué crees? Yo, fíjate, creo que es importante las declaraciones de la presidenta de DIF, Pardo de Vera, cuando dice que fue presionada literalmente por el ministerio para hacer esa contratación, y entonces hago una relación muy simple. Si Ábalos tuvo que dimitir por la responsabilidad de haber puesto a Koldo, pues ahora que saben que hay un ministro que ha presionado, pues por esa misma regla de 3 debería dimitir Pedro Sánchez o debería de autoexcluirse. Digo siguiendo su propia lógica, porque yo no quiero aplicar tendencias ni crean que esto es una especie de venganza personal. Quiero decir que si uno no puede ser diputado, por la misma cuestión, otro no puede ser presidente. Se están poniendo trampas ellos mismos y la gente, yo creo que lo está percibiendo con bastante claridad. Vicente, un titular sobre el caso. Siguiendo lo que dice Alberto, además, si Sánchez cesó a Ábalos conociendo esto, Sánchez cometió un delito, porque lo que tenía que haber hecho es decir, miren, ceso a este señor y a continuación llamar a su amigo el fiscal general, bueno, en su momento era fiscala generala, y haberle dicho, mira, que he tenido conocimiento de estos delitos, y esto estamos hablando de palabras mayores, quiero decir que esto no es una cuestión menor, y por tanto debería, pero ocultó. Yo creo que aquí la cuestión es quién es la X del caso Koldo, y como dijo Miguel Tellado, el caso Koldo duerme en la Moncloa. Benjamín. En cama de matrimonio, perdón, en king size. Yo lo que creo que el caso este va a seguir creciendo, que estamos ahora mismo todavía viendo la punta del iceberg y cada día conocemos nuevas informaciones y nuevos detalles más comprometedores para el gobierno, pero eso, lejos de hacer dimitir a Sánchez, lo que le convierten es más débil, en más peligroso y en más resistente, ¿no? Porque, claro, ya las encuestas actuales son desastrosas para el Partido Socialista y, según dicen los expertos, en realidad todavía no reflejan el caso Koldo en su plenitud, ¿no? Porque las que se han hecho en los últimos días estaba todavía todo muy incipiente y esto no ha hecho más que empezar. Así que no tiene oportunidad, no hay una ventana que se pueda vislumbrar en los próximos meses para que Sánchez decidiera convocar unas elecciones. Todo eso sería irse al precipicio. Por lo tanto, él se va a quedar ahí en la Moncloa resistiendo todo lo que pueda, sin duda alguna, y cuanto más acosado esté por el caso Koldo, más va a intentar aguantar. Nos hemos quedado sin tiempo. Benjamín López, Vicente Gil, Alberto Sotillos, muchas gracias. Un placer. Un placer. Gracias a vosotros. Hasta luego, un placer. Estamos en Es Diario con Esther Muñoz, vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del Partido Popular, también diputada en el Congreso. Esther, es un placer que nos acompañe. Muchísimas gracias. El placer es mío, aunque sea en un día tan triste como hoy. Bueno, además, vicesecretaria, estamos en una semana con muchísima actualidad y además con dos problemas o dos frentes abiertos que tiene este gobierno. En primer lugar es la ley de amnistía y en segundo lugar es el caso Koldo. Vamos a comenzar por esa ley de amnistía que ya se sabe, hay un acuerdo entre Partido Socialista, el Junts y IRC
para sacar adelante ese dictamen que es el primer paso de aprobación en el Congreso de la ley de amnistía. Dice el ministro Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que es la ley de amnistía un referente pues mundial, un referente europeo y que la Comisión de Venecia avala tal ley de amnistía. ¿Es cierto eso, vicesecretaria? Bueno, todo lo que suele decir el ministro Bolaños suele ser mentira. De hecho, la mentira suele ser su leitmotiv, ¿no? La última vez que el Gobierno nos dijo que una ley iba a ser una referencia europea fue la ley del solo sí es sí y acabaron un montón de agresores sexuales y de violadores en las calles, ¿no? Y hemos sido la vergüenza de Europa con esa ley. Ahora nos venden esta ley de amnistía como un referente para Europa cuando lo que es un referente de la corrupción, de cómo se puede comprar impunidad a cambio de votos, de cómo se puede decir lo mismo y lo contrario en muy poco tiempo y de cómo se puede retorcer la voluntad de un país para mantener en el Gobierno a una sola persona que es Pedro Sánchez, ¿no? Hoy es un día de vergüenza. El propio ministro hoy decía, a mí me sorprendía, que se felicitaba a sí mismo. Yo no he visto un comportamiento semejante en ningún ministro jamás. Yo creo que se felicita a sí mismo porque sabe que con esa ley va a poder mantenerse como ministro. Lo que no puede hacer es felicitar a los españoles porque hoy somos menos iguales. Una sensación parece que la que tienen ustedes en el Partido Popular también de impotencia, como tantos otros miles y miles y miles de españoles, ¿no? Es decir, ¿en qué va a acabar la ley de amnistía? ¿Vale? Ahora parece que se aprueba en el Congreso, luego tendrá que pasar al Senado y luego ¿qué pasará con la ley de amnistía? Bueno, yo quiero aprovechar para mandar un mensaje de tranquilidad y de esperanza a todos los españoles. Al final, la noche siempre es más oscura justo antes de amanecer y, por tanto, yo estoy convencida que el Estado de Derecho va a prevalecer frente a un gobierno corrupto. Corrupto no solo en lo económico, como estamos viendo, sino corrupto porque cambia impunidad por votos, ¿no? Yo ayer decía que este periodo histórico que estamos viviendo, el de este gobierno, se conocerá como el sexenio sanchista y será conocido por nuestras futuras generaciones como ese periodo en el que se quebró el principio de igualdad de todos los españoles, ese periodo en el que se debilitó al Estado de Derecho para favorecer a dos únicos ciudadanos españoles, que son Puigdemont y el señor Pedro Sánchez, ¿no? Y pasará a la historia. Pero yo creo de verdad, firmemente, que el Estado de Derecho se va a imponer a todo este tipo de actitudes y, por tanto, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles que hoy están viendo todo lo que está pasando con incredulidad, con enfado, con indignación, porque es lógico y normal, ¿no? Ver cómo se está debilitando todas nuestras instituciones, cómo se debilita nuestro Estado de Derecho, cómo nos intentan hacer ver que esto se hace por la convivencia, al tiempo que Puigdemont ya ha anunciado a través de Míriam Nogueras que siguen pensando en la vía unilateral, que lo van a volver a hacer. Entonces, yo entiendo que los ciudadanos estén indignados ante todo lo que estamos viendo. Claro. Usted le preguntaba al inicio, vicesecretario, sobre esa Comisión de Venecia, que es la justificación máxima, ¿no? Que ahora aluden desde el Gobierno, que la Comisión de Venecia, dicen, repiten, reiteran, avala la ley de amnistía. ¿Es cierto eso? Es decir, ¿la Comisión de Venecia, ese órgano consultivo del Consejo de Europa, que no de la Unión Europea, puede avalar una ley? No, en absoluto. Primero, conocimos este borrador, no es el informe final, es un borrador que tiene que ser todavía enmendado por muchas de esas personas que vinieron en la Comisión de Venecia. Lo conocimos porque lo filtró el ministro y lo filtró, como siempre, a beneficio de inventario, sacando lo que él quería y negando lo que le iba mal. Yo cuando escuchaba al ministro Bolaños ayer en el Senado, antes de ayer, decir que la Comisión de Venecia decía que esto era constitucional y que además esto era por la convivencia y que era positivo, primero pensé que teníamos un problema, porque si España tiene un ministro de Justicia que tiene la comprensión lectora que mi sobrina de 3 meses, teníamos un problema. Luego caí en la idea de que realmente no es que no tenga comprensión lectora, es que es un mentiroso. El ministro de Justicia es un mentiroso. Porque cuando uno ve el borrador de Venecia, de la Comisión de Venecia, y lo lee, lo que dice es, primero, que la amnistía como concepto jurídico es perfectamente legal. Pero después añade que la amnistía, esta en concreta, la que se está haciendo en España, primero, divide. Eso es lo que dice la Comisión de Venecia. Segundo, no se puede atacar a los jueces y desde luego los jueces no pueden pasar por las comisiones del Congreso que ha establecido el PSOE con sus socios. Segundo, ¿qué más dice el borrador de la Comisión de Venecia? Que ellos no pueden determinar si esto es constitucional. Ellos dicen que la amnistía no forma parte del bloque constitucional y, de hecho, recomienda a España que la incluya en la Constitución. Es decir, está acreditando que no es constitucional, que no está en la Constitución española. Por lo tanto, dice muchas otras cosas que el ministro obvia para quedarse con lo que él quiere y además hace demagogia con ello. No. El borrador del informe de la Comisión de Venecia no dice que la amnistía en España, esta ley que han tramitado de forma urgente, que además también les critica precisamente por eso, sea constitucional. El Gobierno está mintiendo. Nos acompaña también en la entrevista Benjamín López, su director de Es Diario. Adelante, Benjamín.
Sí, bueno, muchas gracias por atendernos. Yo quería incidir en eso que ha dicho al principio, de que el Estado de Derecho acabará frenando esta ley, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora vivimos en España en una situación de deterioro institucional tan grande que al final acabamos recurriendo a Europa, a organismos internacionales, para que efectivamente paren esta ley. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, la Comisión Europea, dando por hecho prácticamente, diríamos en el imaginario colectivo, que la ley va a pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Claro, es un mensaje muy preocupante, ¿no? Porque vemos cómo el deterioro institucional no solo está en el Congreso, sino que probablemente alcance también al Tribunal Constitucional, en el que muy pocos confiamos, ¿no? No sé dónde se va a poder frenar esa ley. Bueno, yo creo que tenemos un poder judicial que se está defendiendo de los ataques del poder ejecutivo. Esto es inédito en la historia de España. Nunca el poder ejecutivo había atacado al poder judicial. Esto es algo que no se había visto nunca, ¿no? Y el poder judicial está ejerciendo una defensa de sus principios y de su principio de independencia para poder enjuiciar sin ser intervenido por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, que yo creo que tenemos que poner de relieve. La Unión Europea es España y España es la Unión Europea y, por tanto, claro que esto tiene que pasar también los filtros de la Unión Europea, porque para eso hemos cedido parte también de nuestra soberanía. Y, por tanto, cuando en la Unión Europea se ve otros países que hacen cosas parecidas, como Hungría, en el que se intenta poner en tela de juicio el trabajo de los jueces, en España es lo que está pasando exactamente. Y no me parece tan descabellado que los españoles le digamos a la Unión Europea que aquí estamos viendo vulnerados nuestros derechos por parte del Ejecutivo. Y, por tanto, cuando yo digo que el Estado de Derecho va a triunfar, es que no cabe otra opción, porque entonces estaremos hablando de otra cosa. Y, por tanto, a mí, que los jueces, que el Poder Judicial estén haciendo su trabajo con independencia de los ataques que están recibiendo por parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, me parece muy importante. Claro. Quería hacer una reflexión, no sé si la comparte. Vamos, creo que el caso Koldo y la ley de amnistía, en el fondo, tienen un nexo común, que es Pedro Sánchez, en el sentido de que la debilidad de extrema a la que ha sometido el caso Koldo a Pedro Sánchez le obliga a ser todavía más proclive a ceder lo que sea. Escuchábamos el mismo lunes a Esther Peña, la portavoz del PSOE, decir que no se iba a tocar una coma de la ley de amnistía. El propio Pedro Sánchez así lo había afirmado también hace días, ¿no? Y al final vemos que es la ley que quería Puigdemont, incluyendo delitos de terrorismo, incluyendo delito de traición, o sea, la ley de amnistía total integral, ¿no? ¿Cree usted que Sánchez es más peligroso por el caso Koldo porque tiene que hacer todavía más cesiones a sus socios? Yo creo que Sánchez iba a hacer todas las cesiones que hubieran sido necesarias. Sánchez nos ha mentido siempre. Nos mintió cuando en campaña del 23J dijo que nunca aprobaría la amnistía y después lo hizo. Nos ha mentido siempre diciendo que son cambios de opinión, pero la realidad es que Sánchez, en mi opinión, y esto es una opinión personal, creo que es una persona que carece de principios y de valores. Y cuando tú no tienes principios y valores, estás dispuesto a dar todo lo que sea por quedarte un poquito más en el gobierno de España. Que lo del caso Koldo le puede estar presionando, cuando antes de las gallegadas dijeron nos ponemos en firme. Yo quiero recordar cuando se aprobó, cuando se votó ya en el Congreso la ley de amnistía que Junts al final les dejó tirados, Sánchez y todo el equipo de propaganda organizada nos decía tienen principios, terrorismo no, alta traición no. No era cierto, estaban a las puertas de unas gallegas, frenaron y ahora que ya han pasado las gallegas, se han pegado la leche, ahora ya pueden seguir negociando, ¿no? Y por tanto ahí estamos. Es decir, ¿Sánchez es más peligroso que hace 15 días de que supiésemos lo de que el caso Koldo? Yo sinceramente creo que no, que este es Pedro Sánchez. Lo que quedó claro, vicesecretaria, es que quien manda aquí parece es Puigdemont, es decir, con sus 7 votos es quien dice y exige a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer su gobierno. La pregunta es, ¿qué es lo siguiente, no? Es decir, el ministro Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, pues ya comentó, ya desveló, ¿no?, que están en negociación con los presupuestos, asegura el ministro que habrá presupuestos, veremos si finalmente los hay, pero ¿cuál será la próxima exigencia de Puigdemont, por tanto? Bueno, Puigdemont ya ha anunciado que va a ser el candidato a las europeas y que en julio espera estar por aquí. Lo que no sé es si el gobierno le va a mandar un coche para recibirle y le va a hacer honores. Eso es lo que nos tiene que aclarar el señor ministro Bolaños, que está tan encantado con esta ley de amnistía, ¿no? Es evidente que Sánchez ha ido cediendo absolutamente todo. Hemos pasado de ver a un Pedro Sánchez que pedía que se reformase el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal para reforzar los delitos de sedición y de rebelión, a un Pedro Sánchez que le ha dado indultos por corrupción y amnistía por corrupción y por un golpe al Estado a estos políticos, ¿no?
lo siguiente probablemente sea un referéndum pactado. Yo me imagino que el camino en el que están ya trabajando sea precisamente ese, porque sabe que Puigdemont le va a estar presionando durante toda la legislatura, ¿no? Y una vez que tú ya has pasado todas tus líneas rojas y te da exactamente igual, lo próximo de lo que nos va a convencer Bolaños probablemente sea que para mejorar la convivencia necesitamos un referéndum pactado para que Cataluña deje de ser España. Yo me imagino que ese probablemente sea el camino que va a emprender el gobierno de España. Y lo cierto, vicesecretaria, es que la amnistía se convirtió ahora, parece, en el salvavidas de Pedro Sánchez ante un caso Koldo cada vez más incipiente. Es decir, cada hora, prácticamente ya no cada día, sino que cada hora conocemos información nueva sobre ese caso Koldo. ¿Cómo valoran ustedes del PP el caso Koldo y en qué creen que va a derivar esto, por tanto? Bueno, el caso Koldo no es nada diferente a los casos de corrupción que hemos conocido siempre del Partido Socialista. Si uno ve cómo comenzó los ERES en Andalucía, es exactamente igual. Se conoce por una cosa en particular y de ahí se van ramificando y al final acaba todo un gobierno metido, ¿no?, en esta trama. A mí me parece gravísimo que a estas horas, a día de hoy, la tercera autoridad del Estado no haya dejado su puesto. Una señora que con toda la información que tenemos sabía que la estaba una trama vendiendo unas mascarillas que no eran para usar, las almacenó. Luego nos ha dicho que, como eran inservibles, reclamó el dinero. Hoy ya sabemos que no es cierto, que su gobierno no reclamó el dinero, que tuvo que llegar el Partido Popular para reclamarlo. Sabemos que cambió los contratos para que lo pagara con fondos europeos y ahora la Agencia Antifraude Europea está analizando todos estos contratos. Es increíble que esta señora, después de la rueda de prensa que dio hace 3 días, no haya dejado el puesto. Esta señora no puede tomar decisiones sobre lo que tiene que ver con la investigación de esta trama en el Congreso. Esta señora no puede ser representante de los españoles ni puede ser representante de las cámaras legislativas, porque esta señora no es objetiva y además está en una trama en la que debería empezar a defenderse. Y, por tanto, es inconcebible que en estos momentos esta señora no haya dimitido. Como es inconcebible que la trama siga activa en el Ministerio de Transportes. Oye, hace una semana le dijimos al ministro de Transportes en el Congreso por qué seguía teniendo contratados a gente que salía en el sumario. Y nos dijo que es que no habían hecho absolutamente nada. Ha tenido que cesar a uno y es inconcebible que hoy, a estas horas, sabiendo lo que sabemos, que es que el día 10 de enero el director de Adif se reunía con Ábalos a petición de Koldo, ¿para qué? ¿Para qué se reunían ahí en la Chalana? Es inconcebible que este señor no haya sido cesado fulminantemente. Es inconcebible que Óscar Puente sepa que tiene la trama activa todavía en altos cargos en el ministerio y no les haya cesado. Y a mí lo que me cabe preguntarme es ¿por qué? ¿Para tapar? ¿Para borrar los emails como hicieron en Interior? ¿Para qué sigue teniendo la trama activa el ministro de Transportes en su ministerio? Benjamín, le voy a preguntar por el caso Koldo, pero es que me interesaría una reflexión que ha hecho hace un momento. Ha dicho que podemos ver a Puigdemont aquí dentro de unos meses. Esa escena, o que es su intención, ¿no? ¿Esa escena la vamos a vivir los españoles? ¿Vamos a ver a Puigdemont o se podrá parar antes esta ley de amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo? Yo lo que espero es que el señor Puigdemont comparezca ante la justicia para responder por todos los delitos que ha cometido, ¿no? Y yo espero que esa imagen no se vea, porque sería la claudicación del Estado frente a un delincuente, ¿no? Y, por tanto, yo espero que esa imagen no se vea, pero evidentemente es en la que está trabajando el Gobierno de España. Eso es algo que no podemos obviar. El Gobierno de España no está trabajando por nuestros agricultores, no está trabajando por nuestra educación, no está trabajando para bajar el IVA de la carne y el pescado, no está trabajando por los jóvenes y por sus pisos, no está trabajando por nada de eso. El Gobierno de España está única y exclusivamente centrado en que el señor Puigdemont pueda venir a España y no responder por los delitos que ha cometido. Es triste, es así, y yo espero que esa imagen no se vea, pero bueno, todo el poder del Gobierno de España, que tiene absolutamente controladas todas las instituciones del Estado, salvo el Poder Judicial de momento, está trabajando para eso. Claro, y volviendo al caso Koldo, ¿no? Hay un episodio que se ha publicado estos días, que es el de las maletas de Delcy Rodríguez en Barajas, que parece que puede haber que puede tener mucha importancia, ¿no?, en la trama, directa o indirecta. Porque aparece ahí Víctor de Aldama, el empresario comisionista, que está en todas las salsas. De los decenas o cientos de miles de empresarios que hay en España, resulta que es el mismo el que aparece en las reuniones con la mujer de Pedro Sánchez, el que aparece en Barajas esa noche, el que aparece como comisionista en la trama de las mascarillas. Es decir, parece que hay un nexo común ahí, que es este señor, que pues tenía acceso directo a Moncloa a través de la presidenta, de la mujer del presidente, que tenía acceso directo a Moncloa a través de Ábalos, porque claro, si está en Barajas esa noche,
como que allí no se apuntaba el que quería a esa reunión, allí se apuntaba el que Ábalos, que Moncloa dijera. Moncloa mandó a Ábalos y Ábalos fue con este señor, parece que además con su chofer entonces Koldo. Claro, es todo como muy sospechoso, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo quiero recordar una cosa que me parece muy importante. El señor Ábalos, cuando tiene todas estas reuniones y comienza toda esta trama, no solo era el ministro de Transportes, era el secretario de organización del Partido Socialista, es decir, el número 2 de Pedro Sánchez. Yo quiero recordar que el actual número 2 del Partido Socialista, el señor Cerdán, era la mano derecha de Ábalos cuando este era secretario de organización. Y ellos tres, junto a Koldo, fueron los del clan del Peugeot que se recorrieron toda España para que Sánchez pudiera ser el secretario general del partido. Es decir, forman un grupo de confianza. Es la gente de confianza de Pedro Sánchez, la gente más cercana a Pedro Sánchez. Y lo que sabemos es que durante la pandemia, la zona cero es el Ministerio de Transportes. Es quien llama a los presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista. Es quien llama a otros ministerios. Y estamos viendo esta ramificación de esta trama, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, estamos viendo también que tiene en el Ejército de Defensa, en el Ministerio de Defensa, y también hemos conocido que María Jesús Montero, sus interventores, le alertaron de todo esto y miró para otro lado. Es decir, es imposible pensar que Pedro Sánchez no sepa absolutamente nada de esto cuando es su máximo círculo de confianza el que tejía esta trama desde el interior de su gobierno, desde el interior de su partido. ¿Cómo va a ser casualidad que el señor Aldama, que formaba parte de la trama y estaba y paseaba por el Ministerio de Transportes, cómo va a ser inconcebible que este señor estuviese con la mujer del presidente del gobierno? Era su grupo de amigos, era su grupo de confianza. Por eso es tan asombroso ver al señor Pedro Sánchez, ante toda la información que estáis sacando los medios de comunicación, primero tildaros de mentirosos y de que esparcís bulos, porque es lo que ha dicho ayer desde Brasil, y además decir que todo lo que está publicándose en el sumario, que esto es un bulo que se está inventando, ¿quién? ¿La Guardia Civil? ¿El juzgado que está investigando todo esto? ¿El juzgado antifraude de la Unión Europea es el que se está inventando todo esto, que está siendo investigada la señora Armengol? Es increíble que todavía sigan intentando hacernos ver que no sabían nada. Si eran su grupo de amigos, era su grupo cercano, era en quien él confiaba. Y para concluir, vicesecretaria, ustedes ya están poniendo en marcha una comisión de investigación en el Senado para aclarar todo. Van a llamar a los, como ustedes dicen, a los responsables, digamos, de esta trama, y entre los responsables, evidentemente, están además, bueno, pues de Ábalos, Alcina Armengol, etcétera, también la mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, nosotros no descartamos llamar absolutamente a nadie porque vamos conociendo las informaciones a cuentagotas, hora a hora. Esto no se había visto nunca, ya no es día a día. Yo el otro día comentaba con mis padres que esto recuerda bastante a la última etapa de Felipe González, en los de que cada día nos amanecíamos con un caso de corrupción distinto, ¿no? Si no era Cruz Roja, era la Guardia Civil, si no era Filesa, etcétera, ¿no? Pero es que ahora es hora a hora, vamos viendo cómo se van conociendo toda la gente que está implicada en la trama. También conocíamos ayer que la trama contactaba con el gabinete del ministro Illa. Entonces, toda esta gente obviamente tendrá que pasar por la comisión de investigación, ¿no? Y a mí me sorprende mucho la estrategia del Partido Socialista, que es decir que no toma decisiones, que no asume responsabilidades, que no da explicaciones porque otros partidos han tenido gente con corrupción en su casa. Hombre, perdón, es que usted a quien tiene que dar explicaciones es a los españoles, que están atónitos en su casa viendo cómo su gobierno nada entre la extorsión de Puigdemont y la corrupción de su gobierno y de la trama de Koldo. Entonces, claro que vamos a convocar en la Comisión del Senado a toda la gente que consideremos oportuna para que dé explicaciones y que asuman responsabilidades políticas, que es lo que tienen que hacer. Esther Muñoz, vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del Partido Popular, además diputada en el Congreso. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí en Es Diario. Muchísimas gracias a vosotros.